Hola gente de YouTube, aquí Emilio Bravo en un nuevo video y en esta ocasión veremos cómo utilizar CURL o curl en PHP. PHP admite la biblioteca LiveCurl, cuya versión inicial fue en 1997. LiveCurl permite comunicarse con otros servidores usando HTTP, FTP, Telnet, entre otros protocolos. CURL corresponde a la URL del cliente, Client URL. Y bueno, ¿qué veremos en este video? Veremos cómo enviar peticiones GET para recibir datos, cómo enviar peticiones POST o PUT para crear datos y cómo manejar datos en formato JSON. Todo lo haremos utilizando una API REST. Bueno, espero que esta explicación te haya servido para entender un poco más lo que vamos a hacer. Así que bueno, lo que vamos a necesitar primero es inicializar una sesión CURL. Así que para eso vamos a escribir CURL init. Y aquí le podemos proporcionar la URL a la que vamos a estar realizando la petición. Pero pues hay dos maneras de hacerlo. Se puede hacer a través de CURL init o lo podemos hacer una vez que ya iniciamos nuestra sesión. Es importante guardarla en una variable. La vamos a guardar en una variable para poderlo utilizar en las siguientes, en lo siguiente que vamos a hacer. Así que después, una vez que ya hemos iniciado nuestra sesión CURL, en la cual también podemos proporcionar la URL, pero voy a enseñar cómo hacerlo de la otra manera, pues vamos a poner CURL setOption, setopt, ¿ok? De esta manera tenemos que primero pasarle pues la sesión y de esta manera podemos setear los datos que va a tener nuestra petición. Se pueden setear desde el método, si va a retornar datos o no, entre otras muchas cosas. Pero en este caso vamos a enseñar cómo podemos ahorita hacer la petición GET. Vamos a hacer una petición GET. Así que lo que vamos a hacer aquí en el segundo parámetro se pasa una constante de curl, ¿ok? Entonces para eso vamos a poner curl option, ¿ok? Curl opt guión bajo, y aquí tenemos todas las constantes que tenemos a disposición para esta función. Hay un montón, ¿ok? Un montón, pero la que vamos a usar en específico para hacer la petición GET va a ser curl URL. ¿Ok? Aquí me dice su descripción, que me dice que es la URL con esta constante va a obtener el valor de la URL que vamos a pasar por aquí. ¿Ok? curl.url va a ser igual a esta URL que vamos a usar de esta API REST, ¿ok? Y como ves, pues tenemos de get, de post, put, patch, delete, ¿ok? Entonces, en este caso voy a agarrar el de los usuarios. Igual tenemos el de un usuario. Vamos a agarrar este de un usuario, ¿ok? Copiamos la URL y la pegamos aquí. Con esto ya hemos seteado la URL que vamos a utilizar para la petición. Ahora, una vez que ya la tenemos listo, podemos indicar si queremos que se nos retornen los datos o que se muestre en pantalla. En este caso voy a mostrártelo primero sin que se retornen los datos, ¿okay? Ahora vamos a poner curl execute para que se ejecute esta petición. Vamos a pasarle de igual manera a la sesión. Y por último, si queremos obtener algún mensaje de error, si es que ocurre, podemos hacer una condicional en la que vamos a hacer uso de la función curl erno, que nos devuelve el último error, que si ha sucedido un error, y en caso que no haya ningún error, pues nos devolvería un false, ¿okay? Entonces en el caso que haya que dé true, pues haríamos echo de curl error, que nos da el error ya en un string para que lo podamos visualizar, y le pasamos de igual manera a la sesión en el caso solamente si hubiera un error. Pues bueno, vamos a cerrar esta conexión, ¿ok? Al servidor. Y listo, con esto ya tendríamos básicamente una petición más básica que se puede hacer con curl. Así que vamos a guardarla y vamos a probarla aquí.
Y como ves, aquí me saca lo mismo que tenemos aquí, que hemos realizado una petición get al servidor mediante curl. Y de igual manera podemos obtener los datos, ¿ok? Se nos muestra en pantalla porque no hemos especificado una cosa más, que en caso que queremos que se nos retornen los datos en vez de que se muestre en pantalla, lo que vamos a hacer es de nuevo poner curl set option, ¿ok? Podemos aquí poner las opciones que queramos a nuestra petición. Vamos a poner curl set option, vamos a pasarle nuestra sesión y vamos a poner curl option up, vamos a pasarle return transfer, ¿ok? Nos va a retornar el resultado de esta petición y se lo ponemos a true. El valor de esta constante va a ser true y listo. Okay. Ahora si vuelvo a repetir la petición, no se muestra nada porque ahora cuando ponemos esta opción, ahora la función curlExec nos retorna el valor de esta misma petición. Así que vamos a crear una variable que la llamaremos response, por ejemplo, que va a ser igual al resultado de esta petición. Y aquí podremos poner un else y podría ser aquí, por ejemplo, decode, que va a ser igual a JSON decode para poder transformarlo a un array en vez de un JSON. Vamos a poner nuestra variable response, que es el resultado de la petición, y lo ponemos aquí como segundo parámetro en la función JSON decode true, para que nos los vuelva un array asociativo. ¿Okay? Entonces podríamos hacer un var_dump de decoded para que podamos apreciar cómo lo hemos transformado de JSON a un array asociativo. Como ves, pues aquí tenemos los datos de la petición que hemos hecho ya transformadas a un array para ser utilizadas. Muy bien, ahora ya hemos visto cómo hacer una petición get. Ahora veremos, voy a comentar esta sección. Veremos cómo podemos hacer una petición post al servidor. Así que voy a crear de nuevo una variable ch que va a ser igual a curl init. Hemos iniciado nuestra sesión curl y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo curl set option, y en este caso vamos a pasarle la URL, que es lo primero que debemos hacer, pasarle la URL. Vamos a pasarle la sesión y vamos a poner la URL. Entonces vamos a poner curl URL y le vamos a pasar aquí la URL que tenemos aquí. En este caso, como vamos a hacer una petición post, y ya cambia la URL y en vez de users /2 sería users solamente. ¿Ok? Vamos a poner otra opción, curl set option, se la vamos a poner, vamos a pasarle la sesión y le vamos a pasar esta constante llamada curl_post, que indica el método de nuestra petición, y se lo ponemos a true. También necesitamos la manera de poderle pasar los datos mediante esta petición, así que necesitamos setear otra opción, curl set option, pasamos la sesión y vamos a poner curl opt postfields, y aquí le necesitamos pasar los datos que vamos a transferir mediante esta petición. Así que me voy a crear aquí un array, ok, voy a poner array, una variable array que va a ser igual a un arreglo de datos, un arreglo asociativo, que va a ser, podemos pasarle por ejemplo name, que sea igual a Emilio. ¿Okay? Entonces ya con esto tendremos pues datos. Puedo ponerle por ejemplo también job, por ejemplo. Podemos pasarle los datos que queramos y necesitamos una manera de transformarlo
de poderlo transformar a datos de una URL. Para eso lo que vamos a hacer es, me voy a crear una variable que se llama data, que va a ser igual a http build query, y le vamos a pasar nuestro array, y pues nos va a transformar como si fuera parte de una petición HTTP nuestros datos, y lo vamos a pasar aquí, data, y por último vamos a ponerle curl set option return transfer para que nos retorne los datos en vez de mostrarlos en pantalla. Así que vamos a pasar la sesión, ponemos return, ponemos curl opt return transfer y ponemos esto a true. Entonces estas son todas las opciones que vamos a necesitar para hacer nuestra petición post. Y ahora haríamos curl execute, le pasamos nuestra sesión, y si llega a haber un error ponemos curl erno, le pasamos esto. En el caso que nos saque un error, haríamos un eco de curl error con la sesión, que nos daría el error en un string. Y en caso contrario pondríamos un else. Me va a crear una variable que se llame decoded, que va a ser igual a JSON decode. Vamos a pasarle, vamos a crearnos aquí una variable de hecho del retorno de esta petición. Vamos a crearnos una variable response que va a ser igual a curl execute. Le pasamos el dato y lo ponemos a true para que no nos vuelva un array asociativo. Y por último lo que haríamos es hacer un var_dum de decoded para ver qué es lo que contiene, o más bien vamos a hacer un for each mejor de decoded, y vamos a obtener su índice y vamos a obtener su valor, y haríamos aquí un eco del índice con su valor. Y por último cerraríamos esta conexión, curl close, y le pasamos la sesión. Así que con esto ya deberíamos pues poder hacer una petición post exitosa. Así que vamos a guardar esto y vamos a checar. Como ves, bueno, voy a agregar aquí unos BR para que se aprecien mejor los datos. Como ves, pues me regresa tal cual pues los datos, como si hubiéramos creado o registrado un usuario, ¿ok? Hemos hecho una petición post al servidor, y como ves aquí nos retorna pues lo que hemos enviado, los datos, pero aparte nos retorna la ID del usuario y su created ad, como si tal cual hubiéramos registrado un usuario. Entonces de esta manera podemos hacer una petición post al servidor. Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer una petición put o patch para hacer para poder actualizar los datos. Entonces lo único que vamos a cambiar es, en vez de curl post, vamos a ponerle curl opt custom request, ¿ok? Y le podemos pasar aquí como dato, podría ser get, no, perdón, podría ser patch, o podría ser put, ¿ok? Podemos ponerle patch, por ejemplo, y ya es lo mismo, le pasamos los datos por la URL y listo. Así que vamos a checar. Y como ves, ahora en vez de created ad nos saca updated ad, como si hubiéramos actualizado al usuario. Como ves, pues no cambia mucho, simplemente como no tenemos en una constante de curl opt, no tenemos la opción tal cual en una constante, pues tenemos que poner custom request y ya podemos poner el valor como get, post. Igual lo podemos hacer de esta manera, ¿ok? Patch
y put. Entonces, pues como ves, no es muy difícil de hacer, es sencillo. Y pues ya hemos visto cómo hacer la petición get, cómo hacer petición post y cómo hacer una petición patch o put. De igual manera, la petición destroy para eliminar un registro pues no cambia mucho, pero pues ya sería muy largo el video. Y bueno, pues espero que te haya gustado esto, o sea, que no se te haya dificultado. Y vamos a ver ahora cómo lo podemos implementar a programación orientada a objetos para que esto ya no se mueva de esta manera, ¿ok? Entonces, pues yo aquí tengo mi autoload listo. Aquí ya tengo mi autoload que había explicado ya en el anterior video. Así que bueno, voy a poner de nuevo las etiquetas PHP y requeriremos el autoload.php para poder hacer el uso de nuestras clases. Y bueno, nos vamos a crear aquí un folder, una carpeta que le voy a llamar app, donde vamos a guardar nuestras clases. Voy a crearme otro folder que se llame clases mejor, porque pues si no nos sacaría un error en el namespace. Ok, y voy a crear aquí una clase que la voy a llamar curl.php. Así que ponemos las etiquetas y le voy a poner su espacio de nombre, namespace. En este caso le voy a poner app clases. Ok, ya con eso teníamos su namespace. Por alguna razón el Visual Studio Code me saca un error porque bueno, no se ha cargado bien. Me ha estado sacando este error, aunque no es un error. Ok, esto no es un error, pero pues no lo saca, no sé por qué. Así que bueno, voy a hacerme la clase igual que el archivo, que se llame curl. Y bueno, vamos a hacer sus propiedades. En este caso vamos a requerir una URL. Vamos a requerir también de pues una opción. Ok, y listo. Yo creo que es lo único que necesitaríamos para hacer esta clase de CURL, para hacer estas peticiones a servidores, get, patch, delete y post. Así que vamos a requerir de un constructor, así que me voy a poner public. Voy a hacer una función pública, public function construct, y vamos a requerir que nos pasen pues la URL y la opción, que por defecto la voy a poner a curl opt. Bueno, la voy a poner a null para que no nos saque errores. Y aquí en el constructor le voy a dar sus valores. Que el primero URL, this URL, vamos a hacer referencia al objeto. This URL va a ser igual a la URL que nos pasen por el constructor. Y this option va a ser igual. Vamos a hacer una condición aquí. Vamos a poner que si option es diferente a null, este caso va a ser igual a option, a lo que se pase, porque no es null. Vamos a ponerle aquí signo de interrogación. Y de lo contrario, si no se pasa nada y sigue null, vamos a ponerle curl opt URL, para que pues en el constructor sea un poco más sencillo, no pasarle necesariamente todos estos datos y sea un poco más sencillo. Así que vamos a hacer nuestra función para inicializar. Así que vamos a poner una función init, la voy a llamar init, en donde vamos a hacer nuestra, bueno, voy a crearme otra propiedad privada de manera que le voy a llamar handler. Ok, y vamos a hacer que handler sea igual a curl init. Y pues ya con esto estaríamos haciendo lo que la función hace. Podríamos igual, bueno, yo creo que no, vamos a hacer otra función. Voy a hacer otra función que se llame
set option. Aquí le voy a hacer que esta función retorne el objeto para poder seguir usando return this. Y en esto vamos a hacer curl set option. Vamos a pasarle el handler, que sería la sesión, y vamos a pasarle aquí la opción que se pasó por el constructor, que tendría o su valor por defecto o el valor que se le ingrese. This option, y aquí pues su valor podremos pasarle que se ingrese un valor por aquí. Okay. Y de igual manera vamos a poner que se ingrese, que se puede ingresar igual otra opción, porque ahorita que lo pienso pues no se podría hacer setear varias veces la opción, así que vamos a hacer igual otra condicional. Vamos a poner que sea igual a null por defecto, y vamos a poner que si option es diferente a null, en este caso sería a option, y de lo contrario sería a this option, y el valor pues sí sería obligatorio. Entonces igual haríamos aquí un return this para seguir usando el objeto, y me voy a hacer otra función que se llame execute, y que lo que haríamos sería simplemente hacer curl exec, y lo que haríamos es pasarle el handler, que sería nuestra sesión, y retornaríamos este valor para poder ser usado. Recuerda que en caso que queremos que se retorne valor, se retorna por la función curl exec, pero necesitamos retornarlo también de nuestra función, así que por eso hago return. Y por último voy a hacer otra función que se llame close, y que sería curl close, como ya hemos visto, y cerramos el handler y retornamos el objeto. Igual ahorita que veo en el valor también vamos a hacer que venga a null también, okay, por defecto, y que si el valor es diferente a null, igual lo podemos hacer de esta manera, is null, que si es nulo el valor que se le pase, pues que sea igual a this URL, y en el caso contrario que sea igual a value. De igual manera vamos a hacerlo aquí para que no se vea tan desordenado. En este caso si es null, vamos a pasarle aquí si es null option, vamos a pasar en vez de esto vamos a pasar this option, y como valor contrario sería option. En el caso que no sea nulo, pues significa que le pasaron un valor por el parámetro option, y por lo tanto será el valor. Así que de igual manera vamos a hacerlo aquí para que se vea mejor. Bueno, pues con esto ya tendremos nuestra clase, así que lo vamos a probar aquí en el index. Así que vamos a hacer uso de su namespace, use app classes curl. Me voy a crear aquí un objeto que sea igual a un nuevo curl, y le vamos a pasar aquí la URL, que sería, vamos a hacer una petición get, esta de aquí, o una post mejor, que vamos a hacer otro método para petición post,
que de hecho es importante. Vamos a hacerle la función, el método, que lo voy a llamar build query. En este caso vamos a hacer que nos pase un array como lo habíamos hecho anteriormente. Y lo que vamos a hacer es hacer un return. Bueno, vamos a hacer setOption, curl setOption. En este caso vamos a hacer uso del handler curl opt. En este caso postfields, que sería para pasar los datos, igual a http build query array. De esta manera pues le pasamos los datos correctamente a la petición de que le pasemos, ¿no? Y haríamos un return this igual return this. Y ahora vamos a probarlo, vamos a probar qué tal funciona. Así que bueno, le pasamos la URL. Por defecto el constructor pues recibe este parámetro que es curl URL si no le pasamos nada, así que pues es lo primero que vamos a utilizar. Así que vamos a, bueno, lo voy a llamar en este caso curl, así que vamos a hacer uso de su método init para generar la sesión. Y ahora haríamos lo siguiente, que sería setOption, que bueno, no le vamos a pasar nada porque ya por defecto es lo primero que vamos a hacer. Le vamos a pasar la función execute. Bueno, vamos a hacer otro setOption, de hecho otro setOption, para en este caso lo que nos pide es de nuevo que pasemos la constante en el caso que la pasemos, y un valor. Entonces vamos a pasarle en este caso curl opt post. En la primera opción le pasamos la URL, que es lo que tenemos que pasar. Luego le vamos a pasar el método y se lo ponemos a true, que es el valor. Luego voy a hacer de nuevo setOption. Bueno, vamos a hacer el método build query mejor, que es lo que vamos a hacer. Voy a quitar esto para que no se escribir build query, y le voy a pasar aquí, voy a hacer un array que de igual manera va a ser name. Okay, le pasamos este array como en el anterior ejemplo, se lo pasamos y haríamos el método execute. Bueno, haríamos otro setOption para poner el return transfer, así que ponemos return, ponemos curl option return transfer, se lo ponemos a true, y por último haríamos el execute. Y como esta pues nos va a retornar el valor, voy a guardarlo en una variable que se llame response, y podemos hacer incluso otro método llamado decode, para transformarlo a JSON. Así que voy a poner public function code para quitarle el formato JSON, quería decir. Entonces vamos a pasarle aquí, no es necesario que pasemos eso. Vamos a hacer que hay que obtener los datos de esto, así que lo que haríamos es, lo que pienso hacer es llamar a la función execute. Okay, is execute, que nos devolvería el valor. Así que voy a poner JSON decode is execute, que nos retorna el valor en el caso que pusiéramos el return transfer, que es lo que se necesita, y hacíamos un return de esto. Incluso vamos a hacernos
otra constante que le voy a llamar response. Me voy a hacer otro método que se llame fetch para transformarlo a objeto, así que voy a poner este método fetch que va a hacer uso, en este caso en vez de hacer un return aquí, voy a hacer this response, va a ser igual a JSON decode de esto, ¿no? Y ahora voy a hacer un return en la variable, en el método fetch de JSON encode, JSON decode de nuevo para transformarlo a un objeto. No, perdón, iba al revés. JSON decode, creo que era así. This response. Vamos a pasarle de nuevo aquí JSON encode. Ok, y así obtendríamos nuestro objeto. Así que ya no vamos a necesitar de este método execute, simplemente vamos a ponerle decode y fetch. Me falta retornar el objeto para hacerlo aquí. Vamos a ponerle return this. Listo. Entonces voy a hacer aquí un for each response, que sería un objeto index. Va a ser aquí un eco de, bueno, en este caso no sería así, le voy a poner el valor para que podamos ver el índice y el valor. Voy a hacer de index, en este caso le pasamos el name y vamos a ver el valor. No, vamos a pasarle de nuevo el index, perdón. Incluso no necesitaríamos hacer un for each porque pues no es un, no está bien. Vamos a hacerle mejor un eco. Voy a hacer esto, voy a hacer una plantilla aquí. Para mostrar todos los datos aquí. Entonces, primero va el name, va job. Bueno, voy a pasar el ID mejor primero. Y el created at. Vamos a poner aquí otro. Y aquí vamos a poner los datos, ¿no? Entonces voy a poner aquí response name. Vamos a ponerle, pero ni ID. Response name, también job, y el created at. Vamos a ver si nos funciona. Veamos si no tenemos ningún error. Así que vamos aquí. Me dice que pues no se ha requerido correctamente. Veamos si hay algún error.
Veamos si sucede de nuevo. Me dice que no se ha podido abrir app clases curl, que no existe. Sí, porque aquí en el autoload tengo un error, que se me olvidó agregarle la extensión PHP con razón. Así que vamos a ver de nuevo. Ok, me dice que no se encuentra la propiedad job. Ok, veamos. Bueno, como ves, aquí me saca los datos ya de una vez, así que vamos a ver cuál es el error. Así es que se lo puse con mayúscula, así que ese es el problema. Veamos si ahora no lo saca. Ok, vamos a quitarle esto, lo vamos a poner aquí. De igual manera aquí. Para que se aprecie mejor. Y como ves, pues tal cual podemos hacer una clase que nos ayude a trabajar con curl. Ok, hicimos varios métodos que nos ayudaron a hacerlo todo más simple. Y como ves, pues aquí obtenimos el registro mediante el método post que hicimos por aquí con todo esto. Ok, hicimos el método para transformar el objeto, poder utilizar de una mejor manera. Y como ves, aquí mostramos tus datos: el nombre, la ID, el trabajo y su fecha de registro. Así que bueno, pues hemos aprendido lo básico, unas muy buenas bases de CURL. Ya sería cuestión de que, pues, si quieres adentrarte un poco más, buscar aquí en la documentación de PHP. Aquí están un montón de constantes que puedes utilizar. Puedes usar otros protocolos como el FTP, entre otros. Pues bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides de suscribirte si no lo has hecho, darle like, compartirlo. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.